sísmicas en la cordillera son el departamento de Amazonas, Cajamarca, San Martín, toda la parte de los departamentos Cerro de Pasco, Puní, que está en la zona de más hacia la selva, que es la cordillera, el Huaytapallana, que está en Huancayo, ¿no? El Cayón del Colca, que está en la Sierra de Arequipa. Son las zonas más sísmicas. Pero entonces uno se pregunta, ¿y todos estos sismos por qué se producen? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Entonces uno mira esta figura, ¿no? Esta figura es la explicación de todo. Así que miremos bien y tratemos de entender, para que no nos preguntemos, ¿por qué ocurren los sismos? ¿No? Aquí vamos a tener la respuesta a todo. Esto que tengo aquí de celeste es la placa oceánica. Esto que está aquí, la placa continental. Un volcán porque está en la zona sur del Perú, donde está Arequipa. Pero un poquito más al centro está Lima, está Chancay aquí, ¿no? Aquí donde hay cordilleras, no hay volcanes, hay cordilleras, ahí está. Listo. Estos círculos que vemos aquí, fíjense ustedes cómo se mueven, en el sentido en el cual se mueven los círculos. Y fíjense que ese movimiento hace que salga una flecha. Esa flecha está mostrando que el material caliente que está dentro de la Tierra, la roca fluida, caliente, sale de abajo como un chorro, sale y se pega en la base de la placa oceánica. Y es como poner una vela, como decimos, un cirio debajo de un trozo de cera. Ponemos la vela debajo y el fuego lo va derritiendo y se abre camino. Entonces es igual acá. El material caliente que sale de la Tierra se mete por debajo de la corteza oceánica, la rompe y se mete como una cuña. Y eso es todos los días. Entonces todos los días una cuña se va metiendo, y eso hace que la placa oceánica se mueva hacia el continente. Y por el otro lado del continente también está avanzando hacia el mar. Entonces las dos placas se chocan y tienen una superficie de contacto aquí. La placa oceánica, como es más frágil, más débil, se mete por debajo del continente. Y esta superficie de contacto, ahí se producen los sismos. Porque las dos placas se están raspando, se están ahí friccionando, y ahí se generan los sismos. Ustedes piensen un poquito, imagínense un poco. Si esta placa era plana al inicio y la placa oceánica era plana, cuando los dos chocaron, ¿qué se forma? La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes se ha formado por el choque de las placas, y el choque de las placas genera sismos. Si estas placas nunca hubieran chocado, no habría sismos. Y si estas placas nunca hubieran chocado, no habría cordillera. Entonces la cordillera es el resultado directo del choque de las placas. Entonces nosotros miramos hacia la cordillera y decimos, qué bonita cordillera, qué bonita, qué hermosa, la mejor cordillera del mundo. Eso se ha formado por el choque de placas. Por eso hay sismos. Y ahora, ¿qué tenemos encima de la cordillera, estas cosas blancas? Los nevados. Cuando los nevados se derriten, ¿qué forman? Los ríos, y eso tomamos el agua nosotros. Significa que si no hubiera cordillera, no habría nevados, no habría agua. Y si no habría cordillera, las placas nunca hubieran chocado y nunca hubiera habido sismos. Cada vez que se genera un sismo, la cordillera crece más. Entonces, ustedes saben perfectamente que si la cordillera crece más, vamos a tener más nevados y más agua. Entonces, en conclusión, los terremotos son necesarios para la vida del hombre. Si no hay terremotos, no hay agua. ¿Queremos agua? Más terremotos. Y esto que ven acá ustedes, es como el pulso de la tierra. Así cuando nosotros nos desmayamos, inmediatamente nos agarran la muñeca para ver si tiene pulso. Ah, está vivo, dice. Esto es el pulso de la tierra. Y la tierra, cuando queremos saber si está viva, solamente lo sabemos cuando produce sismos, cuando produce erupciones volcánicas. O sea, mientras haya sismos, nosotros deberíamos estar contentos porque significa que la tierra está viva. El día que no haya sismos,
esto se está apagando, y si esto se apaga, la Tierra desaparece. Entonces, no le echemos la culpa al sismo. El sismo nos da agua, nos da vida. El problema es otra cosa, que eso lo vamos a ver luego. Pero les voy a contar lo interesante, dónde va a ocurrir el próximo sismo en el Perú, que es lo que ustedes han venido aquí deseosos por saber. Pero dice, ha habido un sismo hace poco, ¿no? O sea, la población se ha asustado, pues, el sismo que había en Lima también hace poco, la gente llama asustados, ¿cuándo va a haber el próximo sismo? Como si uno fuera divino, ¿no? Pero la idea va por aquí. ¿Qué es un sismo de magnitud 6? ¿Qué es uno de 7, 8, 9? Esto tenemos que entenderlo bien para que podamos entender también esta figura. Esta superficie que vemos aquí, que empieza en esta línea de aquí, lo vamos a ver en la siguiente figura, acá. Ahí está Lima, Ahuacho, Chancay está un poco por el medio, ¿no? Entonces, acá está la costa, esas placas que empiezan a chocar, ese inicio del choque de placas está aquí, en esta línea. O sea que las placas empiezan a chocar con relación a Chancay, más o menos 200 kilómetros tierra mar adentro, ahí empiezan a chocar las placas. Significa que en toda esta zona se produce el contacto de placas, y significa que todos los sismos deben ocurrir aquí. Entonces, ¿por qué se producen los sismos? Ya hemos visto que las dos placas están pegadas y se están raspando entre ellas. Entonces, si tuviéramos dos planchas finas, ponemos una encima de la otra, se mueve. ¿Qué haría que la placa, que esta plancha no se mueva? Si aquí hubiera una protuberancia, un estorbo, pongo la plancha, no se mueve. Entonces, supongamos que sea dos láminas de vidrio. Entonces, esta lámina de vidrio, encima le pongo gotitas de agua, luego pongo la otra plancha, ya no se quiere mover. Hay que hacer fuerza y fuerza para que se mueva. Esas gotitas de agua que he puesto, los sismólogos le llaman asperezas. Entonces, cada vez que ocurre un sismo, o un terremoto si quieren, tiene que romperse una aspereza. Tiene que romperse una de esas piedritas que está estorbando que las placas se muevan, que están evitando que las placas se muevan. Entonces, la pregunta es, si ocurriera un sismo de 6, magnitud 6, ¿de qué tamaño sería la aspereza? ¿De qué tamaño sería la piedrita que tiene que romper? Entonces, si miramos bien, acá hay una manchita celeste. Ese es un sismo de 6, pequeñito, pequeñito. Un sismo de 7, un poquito más grande. Un sismo de 8, como el de Pisco, por ejemplo, o como el del año 70 que ocurrió aquí al norte, sería esta mancha, varias asperezas. El sismo de Pisco claramente se demostró que fueron dos asperezas grandes, y muchas pequeñas, pero dos grandes. Pero si ocurre un sismo de magnitud 9, que se supone es el que va a ocurrir frente a Chancay, ¿de qué tamaño va a ser la aspereza? Ahí está el amigo, lo está despertando allá. Han hecho guardia seguro, ¿no? A ver, el de magnitud 9, ahí está, despierte, magnitud 9. Un sismo magnitud 9 rompe desde aquí abajo hasta aquí 400 kilómetros, 500 kilómetros. Un sismo magnitud 6, un pedacito nada más. Entonces, ¿los sismos pequeños ayudan a liberar la energía de los grandes sismos? No. Un sismo magnitud 6 solamente rompe 1 centímetro, una magnitud 5, una micra. Un sismo magnitud 9, 400 kilómetros, 500 kilómetros. Y esto no significa que solamente esta zona va a ser afectada desde Piura hasta Arequipa, con un sismo de estas características. ¿Ya?
Entonces, este es el aporte que hace la ciencia. Pero ¿cómo lo ha hecho? Eso es lo más importante. A ver, vamos, para que lleguemos a entender esto, ¿cómo se ha hecho? A ver, miren aquí. Este es un terremoto del año 2004, magnitud 9.2. Es un terremoto que ocurrió en una zona que se llama Sumatra. El terremoto empezó en esta estrellita roja, y si nos vamos al costado, el terremoto se fue completamente hacia el norte. 1200 kilómetros de altura. Desde aquí hasta aquí, 1200 kilómetros de altura. Esas asperezas que hemos visto antes, a partir de ahora, cada vez que veamos una mancha roja, es una aspereza que se rompe. Y esas son las que generan el terremoto. Entonces, en 1200 kilómetros, lo vamos a ver acá, ¿cuántas asperezas se rompieron? A ver, vamos a contar, a ver. Una, grande, 2, 3, 4. El terremoto se propaga, y va avanzando en una u otra dirección. Y cada vez que encuentra un estorbo, por así decirlo, esa energía que se propaga, la vence, la rompe y genera el terremoto. Cuanto más grande es el terremoto, dura más. Y cuanto más pequeño es, pues obviamente dura menos. Entonces, este terremoto, ahí en las placas, ¿cuánto tiempo duró? Ahí arriba pueden mirar. ¿Cuánto tiempo ha durado? 500 segundos. Entonces la pregunta es, si dura 500 segundos, ahí donde se rompe, si ese terremoto ocurriera frente a Lima, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo vamos a sentir nosotros aquí donde estamos sentados? Entonces, obviamente no va a ser 500 segundos. Mínimo va a ser el doble. Mínimo. Porque el terremoto cuando ocurre es como cuando uno golpea la campana. Le da un golpe y la campana sigue. El terremoto es idéntico. Entonces, si esto dura 500 segundos, ¿cuánto tiempo duraría aquí el suelo sacudiéndose? Mínimo el doble. 1000 segundos. Entre 60, más de 15 segundos sacudiéndose el piso debajo de nuestros pies. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿no? 15 segundos, ¿todo esto soportará 15 segundos sacudiéndose? Eso hay que preguntarse. 15 minutos. ¿Las casas nuestras soportarán 15 minutos sacudiéndose? Es la otra pregunta. Ahora, para no ir tan lejos, el terremoto de Chile del 2010, que tuvo una magnitud de 8.8, ese terremoto duró 150 segundos. El doble sería 300 segundos. Entre 60 sería 5 minutos moviéndose el piso debajo de los pies. Entonces empecemos por ahí, ¿no? Eso es aparte de las réplicas, porque después del sismo vienen las réplicas que van a durar menos que el sismo principal, pero va a generar eso. Entonces la pregunta es, nuestras casas, nuestros colegios, ¿no? Las estructuras del cuartel o de la zona militar, ¿va a soportar 5 minutos sacudiéndose? Luego vamos a ver cuánto se va a sacudir. Pero esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Ya? Bien. Entonces, por ejemplo, acuérdense, color rojo, aspereza, color rojo, terremoto. Entonces, ahí en Sumatra, este es Sumatra, años antes del 2004 salió una publicación hecha por aquí por un colega Chilik. Él publicó diciendo de que en esta zona había 2 asperezas que tenían que generar un terremoto. ¿Por qué? Decían, ¿por qué? Porque en esta zona no ocurre un terremoto desde el año 1800. No ocurre uno. Tiene que ocurrir y va a ocurrir aquí, ¿no? Entonces, llega el año 2004 y tal como hemos visto en el ejemplo anterior, el terremoto ocurrió en la parte de arriba. Entonces la autoridad probablemente le dijo, no, oiga, pero tú dijiste que iba a ocurrir acá y ocurrió arriba.
Entonces el sismólogo probablemente le dijo: mire, arriba no pudimos monitorear porque son puras islas y no se puede colocar instrumentación. O sea, hay muchas explicaciones que se pueden dar, ¿no? Pero el sismólogo le diría: pero si decimos que va a ocurrir aquí, ahí va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a ocurrir. Esto ocurrió en 2004 y en el 2005 ocurre el terremoto aquí, ¿no? Y si se dan cuenta, toda la mancha roja fue cubierta, o sea que se liberó toda la energía. Entonces la autoridad puede decir otra vez: no, oye, le acertaste, ¿sabes? Y el otro: tranquilo, ya viene, ya viene. Prepárate porque este que está aquí también va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a ocurrir. 2 años después ocurren 3 terremotos aquí, 8.4, 7.9 y 7.0 aquí. Pero si miran bien, no llena toda la parte roja, o sea que la aspereza no se rompió completamente. Se revisa nuevamente la información y sale la otra publicación que dice: ahí falta un terremoto de por lo menos 8.5. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sé, pero va a ocurrir, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que la ciencia está haciendo hoy en día, que está aportando conocimiento, no para ponerle la fecha al terremoto, pero sí para hacer el pronóstico. Va a ocurrir aquí y puede tener este tamaño. Prepárate, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Aquí está la placa continental, la placa oceánica. Esta zona roja se llama aspereza. Este cuadradito representa un GPS. Y todos sabemos lo que es un GPS, ¿no?